Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando una nueva estación en el año. 4 estaciones Dios estableció para un año: primavera, verano, otoño, invierno. Ha terminado ya el invierno, comenzó la primavera. Dios es Dios de estaciones y a través de la palabra profética vamos conociendo los tiempos señalados de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo profético muy importante con respecto al regreso de Cristo. Cristo prometió regresar y por eso debemos estar atentos a todos los movimientos que Dios está haciendo en los cielos. El sol, la luna, las estrellas. Hay eclipses de sol, hay eclipses de luna, y los eclipses son señales que hablan del regreso de Jesucristo. Por eso debemos estar atentos. Pero las estaciones nos muestran cambios climáticos. Es diferente el clima de primavera al del verano, al del otoño, al del invierno. Y estamos comenzando un nuevo tiempo en el año. Dios comienza en la primavera, por eso hoy estaremos hablando de la primavera, de las fiestas que Dios estableció desde esta estación del año, la primavera. Dios es Dios de fiestas, de alegría, de gozo. Dios ha determinado que siempre haya gozo en la familia, haya comida, haya alimento. La economía de Dios tiene que ver con la comida y el gozo que hay cuando comemos. Así que Dios determinó que el inicio del año fuese la primavera. Es el tiempo de la luz, es el tiempo donde las tórtolas están cantándole al Señor, están alabando a Dios. Toda la naturaleza le alaba a Dios. Hoy estaremos hablando, conforme a la profecía, de la fiesta de primavera o las fiestas, porque son varias fiestas. Al año eran 7 fiestas, pero Dios determinó que 4 fiestas fueran en primavera, 3 fiestas al inicio de la primavera y una fiesta al final de la primavera. Las 3 fiestas al inicio de la primavera hablan de la salvación en Cristo Jesús. A esto vino Jesucristo en su primera venida, no a establecer religión alguna, no, Él vino a enfrentarse al causante de todos los males, a la serpiente antigua. Él vino a destruir el imperio de la muerte, y todo esto sucedió una primavera hace 21 siglos atrás. Así que hay 3 fiestas conmemorativas que debemos recordar todos los que hoy somos creyentes en Cristo, y las personas que no conocen de lo que sucedió en la primera venida de Jesucristo, es importante que lo conozcan, porque toda la sabiduría de Dios para vivir en la tierra, para vivir enfrentando los problemas y solucionando los problemas, ya que el diablo, aunque fue derrotado por Jesucristo, sigue en la tierra. Cómo enfrentarnos a las obras del diablo, cómo resolver los problemas causados por el diablo, necesitamos conocer lo que sucedió en una primavera hace 21 siglos atrás, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Esa es la sabiduría, y de allí parte la predicación del Evangelio. La iglesia nace en el final de la primavera, en una fiesta llamada Pentecostés, al final de la primavera hace 21 siglos. Así que la iglesia está predicando hasta el siglo XXI. Hoy somos parte de este siglo y seguimos hablando de la solución al problema, de la bendición que Dios determinó solamente en Cristo. Y todo comienza en la primavera. Por eso hoy el tema es hablar de las fiestas de primavera, las primeras fiestas que comienzan con la primavera y son fechas a recordar permanentemente para que no se nos olvide y el enemigo no nos tome por sorpresa. Así que
Bienvenidos a esta enseñanza de la Voz de la Alianza. Sí, la primavera tiene poder, no hay quien le gane a la primavera, y es ahí donde sucedió el mayor y mejor evento, que es Jesucristo, que vino a la tierra hace 2000 años para morir por nosotros, y Él vino en carne y hueso, murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, triunfante sobre el diablo y sobre los demonios y sobre todo principado y poder que se mueva sobre la faz de la tierra. Y como dice Filipenses, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que por eso, así como Jesucristo tiene poder, no hay quien le gane también a la primavera, cuando empiezan los pájaros a cantar, cuando empiezan los árboles a florecer, cuando aparecen las flores. No hay forma de parar la primavera, y la primavera es el tiempo de mayor luz, y es así porque Jesucristo vino a la tierra para triunfar sobre el diablo, y lo exhibió, como dice la Biblia, públicamente en la cruz. Así es. Hoy la iglesia está hablando de la victoria de Jesucristo sobre el diablo. El diablo es un ser derrotado por Jesucristo, y el poder de victoria Cristo se lo dio a la iglesia cristiana. Todo cristiano tiene el poder sobre el diablo y los demonios, y por eso tenemos que saber acerca de estas fiestas que tienen que ver con el empoderamiento que Dios le dio a hombres y mujeres en la tierra para poner al diablo bajo sus pies. Todo esto fue en la fiesta última de la primavera, fiesta de Pentecostés. Pero para llegar a esa fiesta, primero había que vencer al diablo, y la persona que venció al diablo fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. A esto vino Jesucristo. Por eso la primavera domina sobre todas las estaciones del año. Cuando caminamos con conciencia de lo que es la primavera, lo que sucedió en la primavera, sabiendo que la primavera es luz y es alegría, va a dominar sobre el verano, que es el tiempo para trabajar la tierra y recoger el fruto que da la tierra para tener comida en casa. Todos los labradores trabajan con alegría, con gozo. Hoy en día, siglo XXI, a las 7, 8 de la mañana hay un movimiento en ciudades de las naciones donde todos van al trabajo contentos porque van a dar de lo que Dios le ha dado, dones y talentos, para recibir el salario y traer ese salario para que haya comida en casa. Y donde hay comida hay alegría. Así que el verano es dominado por la primavera. También el otoño. En el otoño es el tiempo de sembrar la semilla. Y las personas saben que al sembrar la semilla deben sembrarla con alegría, porque donde hay siembra de la semilla habrá siempre alimento, cosecha del alimento. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando de la semilla, que tiene que ver hoy con el dinero y tiene que ver con las ofrendas que presentamos delante de Dios. Las ofrendas tienen que ver con el fruto de la tierra, tienen que ver con la comida. Y dice la Biblia que nadie debe presentarse con las manos vacías, sino con la ofrenda por delante. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice que debemos hacerlo con gozo, con alegría. Así que el otoño es dominado por la primavera también, y sobre todo el invierno. Porque en el invierno viene la prueba de la fe. Hay problemas muchos en el invierno, pero Dios está caminando con hombres y mujeres de fe. Acaba de terminar el tiempo del invierno, tiempos de pruebas, ahora es tiempo de alegría, y por eso hablaremos
de lo que sucedió hace 21 siglos atrás en la cruz del Calvario. En el libro de Cantares, en el capítulo 2, dice la Escritura en el versículo 11, porque aquí ha pasado el invierno. Eso fue antier, ayer comenzó la primavera. Dice, se ha mudado la lluvia se fue, y esas lluvias torrenciales que están ocasionando problemas en ciudades y naciones, porque las lluvias torrenciales caen en poco tiempo y ocasionan muchas inundaciones y desastres. Dice la Biblia, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra. Versículo 12, el tiempo de la canción ha venido. Este es el tiempo de la alegría, el tiempo donde desde temprana hora los animalitos están gozosos en el campo, en todo lugar, en la selva y en las ciudades. Nosotros que somos criaturas de Dios, debemos ser las personas más agradecidas a Dios porque nos da vida, nos da salud, nos da prosperidad económica, nos da toda bendición del cielo y comienza la bendición en primavera. Por eso dice la Biblia, y en nuestro país, en México, Estados Unidos, en Guatemala, en cualquier país, se ha oído la voz de la tórtola. Es un símbolo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso hay alegría, y es el Espíritu Santo quien dio nacimiento a la iglesia cristiana el día de Pentecostés. La iglesia nace llena del Espíritu Santo. Por eso siempre hay gozo. Dice la Biblia aquí, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La tórtola representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mueve a través de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo. Esto es lo que se conocen como cristianos, formando parte de la iglesia que está hablando de la victoria de Jesucristo sobre el diablo en ciudades y en naciones. Por eso hay alegría, hay gozo en todo ello. La Biblia es el libro de la enseñanza, y Jesucristo, llegando el tiempo profético en su vida terrenal hace 21 siglos atrás, habló de la Pascua. Él era el Cordero Pascual, el Cordero que tenía que ser sacrificado. Cuando comenzó su ministerio Jesucristo, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesucristo, tenía que morir. Por eso la Pascua habla de sacrificio, habla de muerte, habla de derramamiento de la sangre del Cordero. Tenía que morir, porque a través de la sangre que derramaría el Cordero de Dios, vendría la cancelación de la maldición del pecado. Y de esta manera habría salvación para todos los que creyeran en la obra de Cristo en la cruz, todos los que creyeran en el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diablo siempre ha tomado derecho legal debido al pecado. Donde hay idolatría, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay corrupción, donde hay codicia, avaricia, allí hay pecado. Por lo tanto, el diablo está operando. Y donde hay codicia, amor al dinero, por eso hay tanta violencia en la tierra. Todos los días estamos oyendo de noticias de violencia, de ladrones, de asesinos, de personas que viven para hacerle la maldad al prójimo. La persona trabaja, pero hay un
ladrón al acecho que quiere robarle el fruto de su trabajo. Por eso hay tanta violencia hoy en día. La maldad se ha incrementado por los tiempos proféticos que estamos viviendo en el regreso de Jesucristo. Cristo mismo habló que vendrían estos tiempos peligrosos. Jesucristo en Mateo 24 dijo, será tal la maldad en el ser humano en los últimos tiempos que el amor de muchos se enfriaría. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia, estar meditando en la palabra de Dios, estar recordando la obra de Cristo en la cruz para que no mengüe nuestra alegría, no haya tristeza, sino siempre el gozo del Señor. Y siempre caminemos en amor, en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que muriese por nosotros, para que todos nosotros los seres humanos, si creemos en lo que hizo Jesucristo en la cruz y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, entonces entramos a la salvación de vida eterna. Hoy se predica el Evangelio, no se está forzando a nadie a ser cristiano, simplemente se predica. Las personas tienen un libre albedrío, tienen una voluntad y deciden creer en la verdad o creer en la mentira. El mentiroso sigue siendo el diablo y el diablo sigue hablando mentira. Jesucristo dijo, mirad que nadie se engañe. Pero cuando se predica el Evangelio y hay mucho pueblo predicando el Evangelio en ciudades y naciones, enseñando de las Escrituras, cuando se cree en la palabra de Dios, entonces hay libertad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres. Entonces hay una diferencia entre la palabra de Dios y la palabra que viene de este príncipe del mundo, que es el engaño y la mentira. Por eso tenemos que predicar, y la predicación comenzó en primavera, tiempo de la canción. Podemos leer Mateo capítulo 26, versículo 17. Jesucristo allí, Él mandó a sus discípulos a preparar la Pascua. Era la última Pascua de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la ley judía. La ley de Moisés, la ley judía, hablaba de la Pascua de un cordero que tenía que sacrificarse, un animal macho de 1 año de edad, sin defecto alguno. Tenía que sacrificarse y comer de ese cordero. Era la ley de Moisés. Éxodo capítulo 12, Dios estableció este sacrificio que se le conoció como la Pascua del Cordero, para significar, representar la salvación que Dios haría de Israel de la cautividad de Egipto. Dios es Dios de libertades, Dios es Dios de cambio de circunstancias. El pueblo de Israel 400 años fue esclavo de Egipto, de Faraón, pero llegó el tiempo de la Pascua y en esa noche hubo entonces libertad. El pueblo de Israel a la madrugada salió rumbo a la tierra prometida, libre de toda cautividad de Faraón y con las manos llenas. Llevaban toda la plata, todo el recurso económico de Egipto. Cuando Dios nos libera siempre con gozo y con alegría. Donde hay recursos, siempre habrá alegría. Por eso necesitamos conocer acerca de lo que es la Pascua. Todo esto lo instituyó Dios desde el tiempo de Moisés, cuando Israel salió de Egipto. Pero llegó el tiempo del cumplimiento profético de la muerte del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, y cambiaría entonces el concepto de la Pascua. Ya no sería la Pascua de la muerte de un cordero que se hacía, sino ahora sería
la muerte misma de el Hijo de Dios. Vino a la tierra con el propósito de morir por causa nuestra, porque nosotros los seres humanos nacimos en el pecado de Adán y Eva y por lo tanto por el pecado nacimos muertos espiritualmente. Alguien tenía que pagar el precio para nuestra salvación y ese alguien fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Murió por amor a nosotros para rescatarnos del diablo y de la condenación eterna. Por eso, llegando el tiempo del cumplimiento profético, estas son las palabras del Señor Jesús al comienzo de la primavera. Habló de la fiesta, la primera fiesta de primavera. Mateo capítulo 26, versículos 17 y 18. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Así que esa noche cambió lo que era la Pascua con respecto al tiempo pasado y entró un nuevo tiempo, el tiempo de la salvación en Cristo Jesús, y esa Pascua representaría la derrota misma de Satanás. Cristo daría su cuerpo a muerte para salvarnos de la muerte, porque al tercer día Cristo resucitaría. Por eso aquí hay tres fiestas que comienzan en la primavera. La primera fiesta tiene que ver con los padecimientos que Cristo sufrió en su cuerpo por los pecados de todos nosotros, los seres terrenales. Dios el Padre cargó todo pecado nuestro en el cuerpo de Jesucristo y por el pecado en su cuerpo fue azotado. El pecado llama al azote, así que fue azotado. Jesucristo padeció, número uno. Número dos, Jesucristo murió, tuvo que morir, murió en la cruz del Calvario. Pero de acuerdo a la profecía, al tercer día iba a resucitar y resucitó. Aquí están las tres fiestas, las fiestas que hablan de padecimiento, la fiesta que habla de muerte y muerte de cruz, y la fiesta que habla de la resurrección de Cristo, que es primicia para todos los que hoy somos cristianos, que hemos creído en Jesucristo. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, el cristiano que muera creyendo en Cristo, un día resucitará para entrar a la vida eterna con Dios en el cielo. Así que todo esto es importante conocerlo. Tres fiestas que comienzan en la primavera, la fiesta que tiene que ver con los panes sin levadura, la fiesta misma de la Pascua y la fiesta de las primicias. Sí, así es. Bueno, todo empieza con la Pascua, es la que empieza el día 14 del primer mes. El primer mes en el calendario judío lo conocen por el mes de Nisan o el mes de Abib. Como sea, el mes de Nisan, por ejemplo, significa milagros. Y Abib en hebreo significa primavera. Por eso se vuelve a empezar el calendario, es el primer mes, y empieza con la fiesta de Pascua, que tiene que ver cuando estaba la luna llena también. En luna llena se empieza Pascua, un día 14, luego del 15 al 21 sería la segunda fiesta, que es panes sin levadura, y por último es la fiesta de primicias, que se atraviesa a la mitad de la fiesta de panes sin levadura, el día 17, que es el primer día de la semana,
que es cuando Jesucristo resucitó entre los muertos. Así que Jesús cumplió Pascua al morir como un cordero. Un cordero tenía que ser inmolado, como dice Isaías 53. Y luego tienes la segunda fiesta con panes sin levadura, que tiene que ver también con la sepultura del Señor Jesucristo, los 3 días y 3 noches que estuvo sepultado. Y luego tienes la tercera fiesta, que es la de primicias, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Así que en Jesucristo prácticamente se cumplen las 3 primeras fiestas, ya son historia. Sí, es historia, pero Jesucristo mismo dijo, tienen que estar recordando permanentemente acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y por eso se instituyó lo que es el bautismo con agua y la Santa Cena, para que no se nos olvide que Cristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. La palabra profética que se estableció 700 años antes que se cumpliese en Cristo, dice lo siguiente, Isaías capítulo 53, estaba profetizado acerca de la muerte del Cordero, el Hijo de Dios, 700 años antes que se cumpliese en Cristo Jesús. En Isaías 53 leamos versículos 4 y 5 y después 6 y 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí habla de la salvación, que tiene que ver también con la sanidad. Por eso la carta de Santiago en el Nuevo Testamento dicen las Escrituras, ¿hay alguien enfermo en casa? Llamen a los ancianos que conocen de las Escrituras, personas que caminan con el Espíritu Santo, y dice la Escritura en Santiago, unjan con aceite y oren por el enfermo, porque la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí habla de salvación y de sanidad. La oración por los enfermos, la oración de sanidad, porque Cristo dijo, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Todo cristiano que ponga manos sobre los enfermos sabe o debe saber que en la oración de sanidad, cuando reprendemos una enfermedad, un dolor, reprendemos un espíritu que perturba el cuerpo, también estamos confirmando en la persona su salvación. Es el cumplimiento de la profecía. Y Jesucristo fue el que llevó toda enfermedad. Dice aquí, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, aquí nos habla de los azotes que tuvo Jesucristo. De acuerdo a la ley, alguien que cometió una infracción tenía que ser latigado 39 veces, o como lo dice la Biblia, más exacto, 40 menos 1, porque el que ejercía el castigo tenía que contar los latigazos y no tenía que pasarse de 40. Si se pasara de 40, entonces habría un castigo para el que está latigando. Por eso lo que se hacía es que 40 menos 1, 39, allí déjalo. Si se te pasa una vez más la mano, bueno, es un pilón, pero pues no pasa nada siempre y cuando no pases del límite de 40. Por eso es que se dice que Jesús también sufrió esos 40 azotes menos 1, es decir, tuvo 39 latigazos. Y el número 39 nos habla directamente de Jesucristo como nuestro sanador. Tenemos a Jesús como el número 13. El número 13 nos habla de Jesucristo. Por eso la Biblia siempre vemos Jesús y los 12, porque Jesucristo es el número 13. Y aquí es 13 por 3, que nos da 39.
Bueno, 13 por 2 nos da 26. Para los judíos el número 26 nos habla de Dios mismo, y el 39 nos habla ya de Jesucristo como nuestro sanador. Todos estos números tienen que ver con el 13. Así que, en otras palabras, Jesús sufrió 39 latigazos, y en cada latigazo Él se llevó todas las enfermedades. Por eso dice aquí en Isaías 53, por su llaga hemos sido nosotros curados. Se cree que hay 39 causas o raíces, ¿no?, de la enfermedad actualmente, pero que Jesús murió por cada una de ellas. Así que Jesús murió tanto por las enfermedades que se conocen como las desconocidas. Él murió por todas para que podamos acudir a Jehová Rafa, como dice el Antiguo Testamento, o Jesucristo, nuestro sanador. Él se llevó todas las enfermedades al derramar su sangre por amor a nosotros. Y algo aquí también muy interesante para señalar es que hay una palabra griega, ¿no?, que es la palabra sozo. La palabra sozo es lo que Jesús les decía a las personas después de que creyeron en Él, que tuvieron fe y que Jesús las sanó. Y entonces Jesús le decía esa palabra, sozo, tu fe te ha hecho sozo, te ha salvado. Y la palabra sozo, que significa salvación, sanidad y liberación. En otras palabras, tanto la sanidad como la liberación están dentro de la salvación, y todo eso lo incluye una sola palabra en griego, que es la palabra sozo, que es la que Jesús le decía a los enfermos que habían creído en Él y que ahora habían sido sanados. Sí, están vinculados los demonios con las enfermedades. Muchos cuerpos están siendo afectados por el trabajo que hacen los demonios internamente en el cuerpo. A esto vino Jesucristo, a liberar cautivos, sanar a los enfermos. Y todo esto era el cumplimiento de la profecía. Cristo llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Hasta el presente siglo XXI, todo cristiano, hombre o mujer, debe conocer esta verdad y aplicarla en su propio cuerpo, aplicarla en otros cuerpos, en personas que están afligidas, necesitadas. Pueden ser un familiar, pueden ser un compañero de trabajo, en el centro de trabajo. ¿Cuántas personas, como desconocen acerca de la obra de Cristo en la cruz, de lo que sucedió en la primavera de hace 21 siglos, al desconocer todo ello, el diablo toma ventaja para sugerirle que vayan a lo oculto, con el adivino, con el curandero, con el brujo, con el hechicero. Estamos viendo cómo el diablo trata de manchar todo lo que tiene que ver con la salvación en Cristo en la primavera. Porque, por ejemplo, al comenzar la primavera aquí en México, estamos viendo cómo el enemigo está levantando culturas que antes existieron en México para rituales que tienen que ver con lo oculto, rituales donde las personas están levantando sus manos al sol, a todo lo que viene de arriba. Hoy se hablan de términos como para llenarse de energía o cambiar la situación de sus propias vidas, y precisamente el 20-21 de marzo es cuando van a las pirámides antiguas para hacer todo un ritual. Se visten de blanco, levantan las manos, a veces cantan. Todo esto es obra del enemigo para distraer, para confundir, y para que las personas, en lugar de acudir a Jesucristo, acudan a la mentira y al engaño. Todo esto lo estamos viendo en México y en muchos otros lugares. Así que por eso necesitamos hablar de Jesucristo, hablar de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, de ser sanos, de ser liberados y de ejercer toda autoridad contra demonios que están perturbando las mentes de muchas personas. Dice la Biblia
que un día Jesucristo fue a la casa del apóstol Pedro porque había una persona enferma. Esta era su suegra, la suegra del apóstol Pedro enferma. Entonces llegó y tocó el cuerpo de la persona enferma y la sanó. Esta mujer se levantó en agradecimiento a servirle. Aquí está la enseñanza. ¿Para qué es la sanidad? Para que estemos sanos. Y al estar sanos, empecemos a servirle al Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cómo le servimos a Cristo? Los que hoy hemos recibido la bendición de salvación y somos creyentes o cristianos, predicando de Jesucristo, dando testimonio de Jesucristo a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades, porque Jesucristo es la única persona que puede ayudar verdaderamente al ser humano aquí en la tierra. La Biblia dice que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, corrió la voz que el sanador estaba en la casa de Pedro, y trajeron a todos los enfermos y trajeron a todos los endemoniados que estaban en Capernaum, porque Pedro vivía en Capernaum a la orilla del mar de Galilea y de otras ciudades alrededor del mar de Galilea. Esa noche hubo una noche de milagros donde el Señor Jesucristo ministró con la palabra hablada. ¿Cómo echamos fuera a los demonios? Con la palabra hablada, tal como lo hizo Jesucristo. Hay que hablar la palabra. Así que Jesucristo habló la palabra. Dice la Escritura en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Son personas afectadas por espíritus inmundos que perturban el cuerpo. Y con la palabra, dicen las Escrituras, echó fuera a los demonios. Los demonios no se echan con agua bendita como algunos creen, o con la señal de la cruz, o con otros rituales. No, los demonios se echan con la palabra que hablamos, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Jesucristo dijo, usen mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesucristo dio el ejemplo, echó fuera demonios con la palabra hablada. Y dice la Escritura también, dice aquí, y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo sanó a los enfermos? Con la palabra hablada. Hay que hablarle la palabra a los enfermos y decirle, Jesucristo te sana, en el nombre de Jesús, sé sano. Hay que hablar la palabra. Así que cuando un cristiano, hombre o mujer, declara la palabra de Dios sobre personas en necesidad, habrán milagros. Dice la Escritura en Mateo 8, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, que acabamos de leer, versículos 4 y 5, donde está escrito, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Podemos leer otra vez Isaías 53, 4 y 5, porque hay que estar recordando la profecía de lo que estuvo profetizado y de lo que ya se cumplió hace 21 siglos en la cruz del Calvario, y que se sigue cumpliendo hasta el tiempo de hoy, cuando un cristiano cree en la obra de Cristo y lo declara con su boca. Tenemos que declarar la obra de Cristo en la cruz. Esto no es religión, esto es acción en la fe. Tenemos fe, hay que demostrarla, y para ello estamos aquí, para ayudar a mucha gente a salir de las tinieblas. Es lo que representa el cambio de estación del invierno. ¿Cuántas personas están en el invierno o han estado en el invierno
con problemas de enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas en su matrimonio. Todo ello representa el invierno. Pero dice el Señor, el invierno ya terminó, quedó atrás. Ahora hay que declarar la palabra en la primavera, declarar lo que sucedió en la primavera. Ciertamente Cristo murió, pero resucitó al tercer día para que hoy se predicase el Evangelio. Podamos leer nuevamente Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo castigo debido al pecado humano, desde Adán y Eva, cayó sobre el cuerpo de Jesús. Por eso fue azotado. Pero las llagas que abrieron esos azotes, porque esos azotes tenían metales en las puntas. Entonces, sí, como si fuesen clavos. Como clavos. Entonces desgarraban la piel, la carne del cuerpo. Por eso el sacrificio de Cristo fue un sacrificio de sangre. Hubo mucha sangre. La sangre brotó del cuerpo de Cristo, cubrió el madero donde fue colgado, y la sangre misma llegó hasta la tierra, porque la tierra estaba bajo maldición por el pecado de Adán. Pero la sangre de Cristo cancelaba toda la maldición. Ahora por su llaga somos curados, pero tenemos que declararlo. Eso es fe, eso es conocimiento de la verdad. Sigamos leyendo versículos 6 y 7 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está el cordero que fue sacrificado en la cruz. Él murió por causa de nosotros los seres humanos, y Él oró por nosotros, dice la Biblia, oró por los transgresores que estaban allí crucificándole. Sí, pero aquí dice la Biblia que al tercer día resucitó. Sí, aquí nos habla acerca de dos ciudades que tienen que ver con Jesucristo, que son Belén y Jerusalén. Sí. Cuando habla, por ejemplo, aquí la palabra como cordero, está hablando de Belén, porque Belén, Belén en hebreo significa la casa del pan, pero también era donde estaba el criadero de las ovejas que iban a ser criados en Belén para después ser enviadas al sacrificio en el templo de Jerusalén, en el altar de bronce. Así que por eso aquí habla de Belén, y cuando habla acerca de Jesús en el matadero, ya está hablando de Jerusalén, que es donde iban a parar estas ovejas. Es decir, cuando alguien iba a Belén, antes de hacer las fiestas, tienen que ir a Belén por su ofrenda, por su oveja, porque de Belén de Jerusalén está a unos 10 kilómetros de camino. Entonces, por eso había que presentarle al Señor una ofrenda aprobada, sin defecto, y por eso todos iban mejor a Belén porque era más cerca, porque el peligro de viajar de 100, 200 kilómetros de distancia es que se podría estropear la oveja en algún momento, y por eso todos iban a Belén, compraban su oveja y lo llevaban después a Jerusalén para celebrar la fiesta del Señor. 10 eran 10 kilómetros, sí. 10 kilómetros de Belén a Jerusalén. Es correcto, sí. Belén, el criadero de las ovejas. Sí, estaba al sur de Jerusalén y viajaban esa distancia, ¿no? Son 10 kilómetros. Al llegar a Jerusalén... O sea que las personas que acudían a las fiestas convocadas por Dios eran fiestas en Jerusalén.
Entonces tenían que comprar la oveja o llevar la oveja al sacrificio, que era la ofrenda. Entonces, para no llevar el animal, llevaban el dinero. Sí, exacto. Y compraban la oveja en Belén. En Belén. Belén era el criadero donde se criaban y se compraban las ovejas. Así y es. Se sacrificaba entonces la ofrenda, la Pascua, allá en Jerusalén. Sí, en primavera. Y al llegar a Jerusalén, tenían que ir al estanque de Betesda. En el estanque de Betesda es donde se lavaba la oveja, se purificaba, el sumo sacerdote inspeccionaba que el sacrificio no sea lo más perfecto posible. Todo eso se hacía en el estanque de Betesda. Y como dice Juan capítulo 5, ¿no?, que es donde nos habla del paralítico de Betesda, allí dice que, que habían 5 pórticos en el estanque de Betesda, que nos habla también de la gracia, es lo que significa la palabra Betesda, casa de gracia. Y es allí donde se inspeccionaba las ovejas, que luego dice hay una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, era la que daba el acceso para donde estaba el altar de bronce, donde se sacrificaba la oveja. Entonces ese era el final de la oveja, del estanque de Betesda, pasando por la puerta de las ovejas, llegando al holocausto o al altar de bronce, y allí era donde la oveja era sacrificada en ofrenda a Dios. El pueblo de Israel tenía que cumplir al pie de la letra todas las instrucciones establecidas por Dios para el sacrificio del cordero, para que hubiese redención del pecado. Y aquí es hablar de Jesucristo, como lo dice Isaías 53, como oveja. Por eso Jesús nació en Belén y fue llevado al matadero. Aproximadamente cuando Jesús tenía 33 años de edad es cuando él murió, pero resucitó entre los muertos, y la resurrección nos habla ya de la victoria del Señor Jesucristo. Sí, aquí dice el versículo 7, Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y dice la Escritura, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, lo bajaron de la cruz a la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Había allí una tumba, un sepulcro que nadie había usado y era de un rico, José Arimatea. Sí, José era Arimatea. El hombre rico y ofreció esa sepultura que no había sido usada para poner el cuerpo de Jesús de Nazaret. Sí, que tenía también un jardín y que estaba cerca de la tumba cerca de donde Jesús murió, porque nada más tenían 3 horas para bajar el cuerpo, para que José Arimatea hablase con Pilato y sepultar a Jesucristo, porque venía el día de reposo. Por eso el día de reposo vendría, por eso tuvieron 3 horas de margen, ¿no?, para ahora sí bajar el cuerpo del Señor Jesucristo y sepultarlo. Así es. Por eso cuando uno viaja a Israel, uno puede apreciar mucho todo ello cuando nos llevan al jardín de la tumba, donde se cree que Jesucristo allí fue puesto en esa tumba. Dice la Escritura en el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y hay un texto que todos debemos conocer, el versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Al tercer día resucitó, y debemos todos conocer de la resurrección. Dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Aquí habla del conocimiento de esta verdad, de la obra de Cristo en la cruz. Por eso debemos conocer de la obra de Jesucristo, su padecimiento, muerte y resurrección. Por el conocimiento va a justificar a muchos, dice la Biblia, a todos aquellos que han caminado en su pecado. Por eso, amigo, amiga, es tiempo de acercarse a Jesucristo. Hay que arrepentirse de ser incrédulos, arrepentirse de estar adorando otros dioses, arrepentirse de estar apartados del Señor. Queremos entrar a la bendición. Aprovecha esta primavera, abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y entras a la bendición de la primavera, la bendición de la salvación, de la liberación, de la sanidad, de la prosperidad económica. Todo es el inicio en la primavera. Bienvenidos a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Estamos al principio de la primavera. Caminemos con el gozo. Les esperamos mañana en nuestro programa online 12 del día. Bendiciones a todos. Hasta el próximo programa.